Y a esta hora se encuentra ya con nosotros Arturo Villavicencio, él es periodista de investigación. Arturo, muy buenos días. Arturo Torres, perdón, mil disculpas Arturo por la confusión. Arturo, gracias por acompañarnos la mañana de hoy, pues sería importante tener las lecturas desde tu experiencia y experticia, sobre todo en estos temas, sobre lo que ha pasado en estos días, las declaraciones de alias Pipo en esta audiencia ya en Zaragoza, que han sido consideradas como absurdas por el ministro Reinberg aquí en el país, quien advierte o alerta que esto no sería más que una estrategia para evadir el proceso de extradición hacia Ecuador. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, buenos días por la invitación. Sí, creo que la declaración del líder de los Lobos nos pone un poco en el escenario en el que estamos sobre la posverdad, ¿no es cierto?, en el cual cualquier declaración que surja de alguno de estos actores criminales genera noticia y por lo tanto también genera discusión alrededor de hechos que se están investigando, pero en el caso concreto de Pipo, él es un delincuente que tiene varias acusaciones aquí en el Ecuador, y hay elementos y hechos concretos contra él sobre su participación en delitos graves y estaba en camino la extradición a Estados Unidos. Entonces, a mí particularmente me llama la atención que un medio que haya difundido, una agencia internacional que haya difundido esta noticia, no haya hecho un esfuerzo de contrastación más allá de cualquier cosa, porque sabemos que una declaración per se de una persona que es cabecilla de una organización criminal no tiene ningún contrapeso ni valor judicial si no viene adjunto o si no está acompañado de pruebas que puedan corroborar lo que él está diciendo. Y en el periodismo nosotros sabemos que básicamente una versión sin ser contrastada con otras fuentes y sin que esta fuente me presente una evidencia sólida de lo que está diciendo, no tiene ninguna importancia, y más bien lo que se presta es a sesgar la información y a presentar un cuadro incompleto de algo que está pasando por una motivación. Claramente la motivación de Pipo es generar duda, tratar de dañar la imagen del gobierno, porque está a punto de ser extraditado a Estados Unidos. Entonces, realmente son esos dos ángulos, ¿no? El uno, el hecho en sí, procesalmente hablando, es una declaración que rinde en un juzgado español, y esa declaración es parte de un proceso que tiene que ser completado con otras versiones, con otros documentos, y no olvidemos que la declaración que él da es dentro de ese proceso que él enfrenta, por el cual va a ser extraditado a Estados Unidos, y el hecho de empezar a hacer denuncias contra el presidente de la República, de que él es el que está involucrado en el asesinato de Fernando Villavicencio, a mí no me suena mucho más allá de un intento de desprestigio frente a la amenaza y frente al hecho de que él tiene que enfrentar una extradición. Entonces, creo que eso además ha sido parte de lo que hemos vivido las últimas semanas, ¿no? Versiones recortadas, chats parciales, y sobre eso se construyen narrativas. Ahora, precisamente iba a este punto, Arturo, declaraciones como esta, que además circulan en el ámbito internacional, lo único que hacen quizás es generar más incertidumbre en el contexto de una investigación que tampoco entrega mayores certezas. Como decían en su momento las propias hijas de Villavicencio, un día se acusó a uno, otro día a otro, otro día a otro, y
en ese marco las propias declaraciones de Villavicencio dirigiéndose a cierta organización. Hubo ya una acusación, digamos así, por parte de la Fiscalía, o la Fiscalía de Ecuador señaló ya a unos presuntos autores intelectuales, entre ellos dos ex asambleístas y dos empresarios, pero como decía hace un momento, son investigaciones ya 2 años después que tampoco entregan mayores certezas, pese a que están detenidos, algunos fueron asesinados, los autores materiales. Así es. Las dudas no solamente vienen por el lado de la gente que está dando este tipo de declaraciones, que como digo, no son más que eso, es una declaración de una persona interesada que está en medio de un proceso judicial, pero por el otro lado también está el papel que ha jugado la Fiscalía en este caso, que ha sido bastante accidentado, bastante errático, con líneas diferentes. Un día empezaron por un tema y luego se involucraron a otras personas. No es un caso sólido, no es un caso que se vea que ha tenido una estrategia adecuada como para realmente dar con los verdaderos responsables del asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces, obviamente, este hecho también genera dudas sobre qué hay detrás, qué manipulaciones pueden haber, qué intencionalidades políticas, jurídicas, de qué sectores que están involucrados en el tema para entorpecer esta investigación. Y este último incidente de Pipo lo que hace es básicamente abonar a este desorden, ¿no? A este caos, a esta serie de narrativas, de ruidos alrededor del caso de Fernando Villavicencio, y nos muestran que hay una fiscalía que está debilitada y que se han tomado decisiones en los últimos meses que la han debilitado mucho más, como el cambio de unidades especiales de fiscales que estaban ahí muchos años, especializados en crimen organizado, transnacional, han sido movidos a fiscalías pequeñas de pueblos de aquí a 1 hora de Quito. Es decir, no se entienden esas transiciones cuando necesitamos mantener gente que sea suficientemente capacitada para enfrentar estas organizaciones transnacionales que tienen un poder que ha perforado a las instituciones del Estado a través de la corrupción. Ahora, Arturo, quizás es importante también un análisis de cómo se ha dado este proceso en este contexto de que, como tú mismo dices, constantemente y permanentemente se abona a la incertidumbre respecto de qué fue mismo lo que ocurrió. Si no me equivoco, más o menos en septiembre del año pasado, de este 2025, la Fiscalía imputó ya a José Serrano, quien fue presidente de la Asamblea Nacional, recordamos, también fue ministro del Correísmo, a Ronnie Aliaga, quien también fue asambleísta de la Revolución Ciudadana, y a 2 empresarios, entre ellos Javier Jordán y Daniel Salcedo, quienes además ya son conocidos o han sido conocidos en el ámbito público por presuntos vínculos con algunas redes de corrupción, según la tesis del Ministerio Público, pues, que sostiene que el asesinato se empezó a gestar en el año 2022 bajo la dirección de Javier Jordán. Hasta ahí se sabe. En tanto conocemos que José Serrano está enfrentando también una situación en los Estados Unidos. No conocemos mayores detalles, no se ha ampliado mayormente la información de cuál es su situación, pero entendemos que todavía se encuentra detenido allá. Así es, creo que el tema de fondo también tiene que ver con un debilitamiento de las instituciones, en este caso concreto del Poder Judicial, de la forma en que ha dejado que sus integrantes, que jueces, que fiscalía, sean mucho más articulados a un discurso político, a un contexto político definido, en el cual un debido proceso exige, sobre todo, se basa en recoger elementos sólidos que puedan probar una teoría de un caso, porque los fiscales manejan varias teorías. Hay una teoría que logra cobrar más fuerza a partir de hechos y evidencias.
Y vemos que se van consiguiendo testigos sobre la marcha que también coinciden con que están en la mira política, es decir, que son objetivos políticos que son contradictores. Y esto es preocupante porque Y perdón la no interrupción habla. aquí, Arturo, no nos olvidamos tampoco, si no me equivoco, a través de un video, las declaraciones o afirmaciones de uno de los sicarios que también responsabilizaba al expresidente Correa. Sí, creo que estas construcciones de estas narrativas paralelas, de una justicia narrada en las redes sociales, es lo que está primando y genera mucha más incertidumbre entre la comunidad y a la vez socava la credibilidad de la función judicial. Yo no sé en qué niveles de credibilidad está el Poder Judicial, pero hasta el año pasado creo que no pasaba, no llegaba al 12% de credibilidad. Entonces, es la misma institución, son los mismos jueces los que tienen que salir adelante mostrando independencia y no apegándose más a tesis y narrativas que se construyen desde la política, desde actores políticos, y vemos que lastimosamente en el caso de Ecuador, este fenómeno se está profundizando y lo único que se aprovecha en medio de este ruido, quien logra sacar réditos de este tipo de debilidad institucional, es evidentemente el crimen organizado, porque si se debilita al Poder Judicial, se fortalecen a las organizaciones criminales que encuentran un espacio ideal para seguir trabajando porque saben que hay unos jueces que están debilitados y que por lo tanto los pueden seguir recusando, como vemos estos permanentes incidentes que causan los abogados, y no hay un precedente como para decir, bueno, hasta aquí se cumple la audiencia, dilatan eternamente las audiencias en el caso Villavicencio y no pasa nada. Y este conglomerado de abogados impunes frente a reglamentos, frente a normativas que mandan el debido proceso, siguen manteniendo este juego en el cual no, lo único que se hace es obstruir a la justicia y no aportar para que se encuentre la verdad y a los responsables de este magnicidio que ocurrió alrededor de Fernando Villavicencio. Efectivamente, como dices, Arturo, uno de los temas que debe preocuparnos y sobre lo que tampoco se hace nada, poco o nada se hace en realidad, es la situación que enfrenta en este momento la justicia ecuatoriana. Hay una desinstitucionalidad de la justicia aquí en el país frente a una serie de actuaciones, de vínculos que ya se han evidenciado en casos que han sido públicos, el caso Purga, el caso Plaga y otros tantos. Recientemente analizábamos también aquí la situación de los distintos titulares del Consejo de la Judicatura. Un titular del Consejo de la Judicatura se supone debe ser elegido o designado para un lapso de 6 años. Hemos tenido en los últimos 7 años 6 presidentes en el Consejo de la Judicatura y en el último caso vinculados precisamente con actuaciones de orden irregular, el caso Terán, el caso Godoy, el más reciente. Pero efectivamente, como decía hace un momento, poco o nada se hace para mejorar o superar esta situación, es decir, un problema estructural que no recibe la atención debida, pero además también un tema ético, un tema moral, Arturo. Sí, sí, el debilitamiento sistemático y profundo del sistema judicial nos habla de un grave problema porque cualquier estrategia que se esté emprendiendo para enfrentar al crimen organizado, si el gobierno no toma en cuenta que el poder, que tiene que fortalecer la independencia del poder judicial, que tiene que mejorar la calidad de los jueces, la capacitación, los sistemas para prevenir que sean corrompidos los jueces, que sean protegidos. Y como bien mencionas tú, lo que acabamos de vivir del Consejo de la Judicatura, un Consejo de la Judicatura muy maleable, siempre prestándose al juego político. Acabamos de vivir esta experiencia triste, trágica para mí, desde el punto de vista de que un juez probo como
Serrano, el juez Carlos Serrano, que tuvo que salir del país por decisiones de la Policía Nacional y del mismo Consejo de la Judicatura, llamados a proteger a un juez que estaba enfrentando un caso tan grave como el de un clan que ha penetrado al Ecuador para convertirlo en plataforma de envío de cocaína. Este caso nos habla de la magnitud del problema y realmente no veo yo soluciones estructurales como para poder dar un giro a lo que está ocurriendo a la judicatura, que se volvió un botín político, ¿no es cierto? Parte de este botín que todos codician para controlar, para poder direccionar casos a favor o en contra de alguien de algún objetivo. Entonces, todo esto lo único que abona es a la desconfianza de las instituciones, y eso es precisamente el mundo ideal para el crimen organizado, que es el contexto en el que estamos viviendo en el Ecuador. Y hablando, Arturo, de crimen organizado y narcotráfico, aprovechando también tu experticia y conocimiento del tema, sería importante que tú puedas comentarnos cuáles podrían ser las implicaciones de el asesinato de el Mencho, de Óscar Antonio Álvarez, líder del cártel de Jalisco allá en México. Vimos lo que pasó en México cuando se dio este suceso, pero sería importante conocer si esto va a tener alguna incidencia o algunas implicaciones aquí en nuestro país. Sí, creo que por lo pronto hay que... en México están viviendo una gran incertidumbre sobre lo que va a ocurrir, porque no olvidemos que Jalisco Nueva Generación no es un grupo orgánico, ¿no es cierto? No es un cartel orgánico, sino que es un cartel que se armó con una federación de grupos criminales que se aliaron bajo el liderazgo del Mencho. Desde que empieza a incursionar desde el 2012, y tiene sobre todo un crecimiento vertiginoso, sistemático, profundo, y irrumpe violentamente aprovechando la captura del Chapo Guzmán en el 2014, es decir, el debilitamiento del cartel de Sinaloa, y por lo tanto ese espacio es el que le permite al Mencho, como cabeza del cartel Jalisco Nueva Generación, empezar a tratar de tomar control de las rutas. ¿En dónde? En Colombia, en Ecuador, sobre todo, que es por donde sale la mayor cantidad de cocaína que se produce en Colombia, y por lo tanto, Jalisco Nueva Generación tiene bandas aliadas, tiene Urria Rondón, que es la disidencia de las FARC que trabaja en los laboratorios, de donde sale la droga, que luego sacan bandas locales como los Lobos, los Tiguerones, los Chonequillers, ¿no es cierto? Entonces, también vemos aquí en el Ecuador ese mismo esquema. Son varias bandas aliadas que trabajan para un cartel. No son orgánicas, ¿no es cierto? Entonces van dando servicios a diferentes carteles. Ese fenómeno, vamos a ver cómo se replica aquí. Mi hipótesis es que en este caso, ante el vacío de poder, ante esta confusión que todavía existe porque no se sabe el claro sucesor que reemplace al Mencho en México, porque también ellos están desconcertados con la medida, saben que esta jugada impulsada y empujada por Estados Unidos, porque no olvidemos que ya antes estuvo esa decisión de Venezuela de entrar y coger a Maduro, es la decisión que le empuja a la presidenta de Estados Unidos a adelantarse, porque sabían que Estados Unidos iba a hacer lo mismo. Era la presidenta de México. El Mencho. Claro, entonces ellos deciden actuar antes para que no les ocurra el bochorno de un país que no es capaz de que sus instituciones, y que sea una decisión soberana y autónoma. Pues ya vemos esta política polémica, por cierto, de la actuación extraterritorial de Estados Unidos sobre el tema del narcotráfico. Ellos iban por el Mencho porque tenían información de inteligencia. Ellos sabían dónde estaban preparando la operación. Entonces, lo más seguro es que por eso es que se adelanta, el ejército mexicano actúa. Acá en el Ecuador, las repercusiones también creo yo que sobre todo se van a fortalecer
las organizaciones, los clanes de los Balcanes, ¿no es cierto? Estas mafias a las que se van a sumar las bandas que por el momento quedaron en la orfandad, porque no saben de quién va a reemplazar al Mencho. Saben que el cartel Jalisco Nueva Generación se ha ido debilitando, porque lo del Mencho es básicamente una última detención, porque antes detuvieron a su esposa, a sus hijos, a su estructura familiar, y entonces ellos han ido dando información de las estructuras, de las líneas, y lo que se sabe es que hay una información abundante sobre cómo está operando Jalisco Nueva Generación. En Ecuador, la hipótesis, como yo mencionaba hace un momento, es que estas bandas que trabajan, sobre todo los Lobos, que son la banda más fuerte que operaba con Jalisco Nueva Generación, van a tomar una deriva que va a seguir una línea más o menos que es constante, porque vemos que Pipo está detenido en España, y sin embargo el tipo de liderazgos horizontales que tienen, muy parecido al de Jalisco Nueva Generación, porque ellos tienen líderes por federaciones, o sea, por localidades, por plazas, hay un líder. Entonces tienen un liderazgo más horizontal, no se centran en una sola cabeza. Y lo mismo ocurre en los Lobos. Entonces, ellos pueden seguir funcionando. Ahí está la crítica, que el descabezamiento de estas organizaciones, si es que no se desestructura al grupo criminal en su totalidad, en el área de financiera, en el área logística, van a replantearse, van a seguir avanzando, ¿no es cierto?, independientemente, y lo que van a hacer es cuajar alianzas con otros carteles que necesitan igual de sus servicios. Entonces, yo no creo que haya mayores cambios en el Ecuador sobre la línea de cooperación, ya no con Jalisco Nueva Generación, hasta que ellos puedan encontrar, si es que hay un nuevo liderazgo tan fuerte como el del Mencho, pero creo que acá la lógica va a seguir, pero con el fortalecimiento sobre todo de los carteles de los Balcanes, que son los carteles que más se han fortalecido los últimos años, sobre todo después de la pandemia. No solamente los carteles albaneses, sino los carteles serbios que han entrado con mucha fuerza en el país. Ahora, Arturo, el Mencho, de lo que se conoce, logró crear una enorme red de lavado durante distintos gobiernos y de distintas tendencias en México, el PRIAN, el PAN, MC, Morena, recientemente, y quizás aquí en Ecuador, si pensamos en aquello, ese es uno de los aspectos que también requiere una atención, que es el atacar la economía de las organizaciones criminales. Tampoco vemos que se haga mucho respecto de este tema, que es el lavado, y que, como ya hemos conversado contigo mismo en algunas ocasiones, es un secreto a voces. Esa es una pregunta fundamental. Se llega hasta donde se quiere, hasta donde se puede y hasta donde conviene, ¿no es cierto? Son capturados los soldados, estos que están encargados de las tareas más manuales, del transporte, de la conducción, del almacenamiento. Pero las conexiones, a ver, es interesante lo de Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué? Porque ellos financiaban campañas electorales. Entonces encontraron en el financiamiento de las campañas electorales en México la conexión con el poder político. Tienen actores políticos involucrados, es decir, ya hablamos de narcopolítica. Jalisco Nueva Generación. ¿Cuál es la banda que trabajaba acá con Jalisco Nueva Generación? Los Lobos. ¿Conexiones con qué? Con el asesinato de Fernando Villavicencio, un actor político. ¿Para qué? ¿Cuáles son los aliados o con quién están trabajando los Lobos? ¿Con qué organización política? Yo dejo abierta la pregunta. Se han dado muchos datos, han habido declaraciones sobre la relación de los Lobos con gente vinculada también al gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Hay varias. En eso sí hay elementos, hay testimonios abundantes, y sin embargo, de nuevo, la debilidad, la falta de estrategia de la Fiscalía como para poder conectar y llegar a las estructuras en toda su dimensión, es decir,
en la dimensión económica, en la dimensión de conexiones políticas y financieras, porque hablamos de un problema que atraviesa y que ha penetrado a todo el Estado, ¿no es cierto?, la corrupción que genera el narcotráfico y estas organizaciones. Entonces, esa sí es una pregunta fundamental. ¿Por qué no existe una estrategia para topar y desestructurar a las organizaciones, al núcleo, ¿no es cierto?, a las cabezas, a los invisibles, a quienes manejan el tema financiero, cuáles son los operadores dentro del Estado? Eso no existe en el Ecuador, no existe. Entonces, y tampoco existía en México, ¿no es cierto? Porque estamos repitiendo un patrón y por eso creo que hay una similitud en lo que en esta pregunta que tú muy bien planteas. O sea, a ver, ¿y por qué no investigamos estas otras aristas? Que es como para uno elemental, conocedor de cómo se maneja la investigación, digamos, desde el campo periodístico, creería que eso debe ser mucho más sólido, profesional y cohesionado en el lado de la fiscalía y de la justicia. Pero eso no ocurre. Hablamos hace años de este diagnóstico y sin embargo hay intereses tan potentes y tan grandes en juego que son los que explican para mí el por qué no se llega a desestructurar estas organizaciones. Es muy conveniente mantenernos así en el status quo, cogiendo a los eslabones más débiles para mostrar trofeos a la comunidad y mostrar supuestos resultados, pero las organizaciones desestructuradas en general no existen, no hay. Y mientras eso no ocurra, no van a haber avances significativos contra el crimen organizado en el Ecuador. Bien, Arturo, queremos agradecerte la mañana de hoy por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación y un excelente día. Ha sido el licenciado Arturo Torres, él es periodista de investigación. Son las 8 de la mañana con 3